bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de una película que se estrenó hace 2 semanitas y es un gran musical, porque ahora sí vamos a hablar de un musical con M mayúscula. Y bueno, pues para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, obviamente tenía que estar nuestra fan número 1 de musicales, Dafne. Dafne, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Yo muy emocionada y contenta de por fin estar acá, para estar por acá para ya platicar de Wicked, que tanto la hemos esperado. Bueno, yo la he esperado mucho y ya, muy contenta de que por fin la podemos comentar. Eso, caray. Sí, no, porque yo recuerdo, o sea, en cuanto dijeron, sí va a salir Wicked, ya se grabó, ya está editada, ya todo, tú dijiste, Edith, hay que ir a verla, la tenemos que ir a ver al cine, y yo dije, ok, Dafne, me estás avisando con 1 año y medio de anticipación. Sí, yo creo que mi agenda está libre. y sí, y eso hicimos. Sí lo pedí. Necesito una plataforma para poder platicar de Wicked. Y no, la verdad es que la disfruté mucho, pero bueno, obviamente de eso vamos a hablar en el podcast. Pero bueno, también el día de hoy también se une una persona que no esperaba que estuviera en un musical, pero miren, así ha estado este año lleno de sorpresas. Así que también le damos la bienvenida a Uriel. Uriel, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Muchas gracias, Edith. Hola, Dafne. Ya aquí bien listos y dispuestos para desafiar la gravedad. Eso, caray, muy bien. Oye, y nada más rápidamente tengo que decir que Dafne hizo un espacio el día de hoy, porque el día de hoy es su cumpleaños, así que felicidades, Dafne, el día de hoy que estamos grabando. Muchas felicidades. Tuvo que detener el pastel de su gran fiesta y decir, ¿saben qué? Voy a ir a Adictia Visual a hablar de Wicked y es el mejor regalo de cumpleaños. Y la verdad yo dije, Dafne, qué honor. Sí, de hecho, si de repente se mutea mucho tiempo es que están cantándole las mañanitas. Exacto. No, pero no hay mejor forma de celebrar que venir a platicar sobre un musical y además de Wicked, entonces está perfecto. Muy bien, Dafne. No, te agradezco mucho que estés aquí, sobre todo porque fue un día inusual de Adictia Visual. Estamos grabando en un martes y por eso se va a publicar un día después también. Pero bueno, así son las cosas a veces. Así que bueno, pero teníamos que hablar de Wicked y tenía que ser esta semana. Así que muchísimas gracias por venir. Y bueno, pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo, lunes 9:30 de la noche y los miércoles en YouTube y todas las plataformas descargables, excepto hoy, porque hoy estamos en martes y el programa va a ser en jueves. Pero nada más, ya saben, una excepción de los 365 días del año. Pero bueno, muchas gracias a nuestra mecena Marce por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adictia como ella, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, obviamente, antes de desafiar la gravedad, primero tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Dafne, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Yo quiero traer, va a estar un poco extraño, como una recomendación como muy específica, pero es que, bueno, yo estuve trabajando en un documental y digo, creo que ya lo había traído por acá, pero bueno, no estuve en este espacio en noviembre, que es cuando estuvo nuestro documental aquí en la Ciudad de México. Y me parece que aquí en la Ciudad de México estuvo hasta el 1 de diciembre, pero la gira con el documental sigue. Y bueno, quiero traerlo por acá. Se llama Tratado de Invisibilidad. Y bueno, es el último documental, o bueno, el más reciente documental de Luciana Kaplan, en donde básicamente habla de las trabajadoras de limpieza en espacios de la Ciudad de México, como en el metro, el aeropuerto, la Cineteca, Reforma, como... Y bueno, junta estos testimonios que pues hacen muy evidente las condiciones de
precariedad extrema, pues muy injusta en las que están trabajando y pues muchas veces la invisibilidad social que pues viven. Entonces creo que es una realidad como importante de ver y para reflexionar también sobre esto. Creo que quedó muy, bueno, yo creo que me gustó mucho, creo que está muy lindo. Entonces ahí, si pueden, ahorita todavía, como está todavía en gira por la ciudad, ahorita está todavía en Tijuana. Sí, digo, no sabemos el alcance de este bonito espacio, pero si alguien por ahí va o está en Tijuana, ahorita está en el Centro Cultural de Tijuana, el Secut, y está, bueno, todavía en diciembre, va a estar por ahí en la sala Carlos Monsiváis, por si, bueno, si están por allá o si pueden escaparse, y obviamente ya que esté en plataformas o en streaming de alguna manera, en alguna plataforma, pues también lo traeré por acá, pero ahí para que lo vayan a apoyar. Y pues eso, eso quería traer el día de hoy. Ay, muy bien, qué bueno, Daf, ya sabes, siempre nos gusta aquí que vengas a traer cosas en las que has trabajado y pues la verdad se oye muy bien. Ojalá tengamos más oportunidad de ver la película, ya sea, bueno, el documental, ya sea en streaming, en alguna plataforma o en algún otro festival. Pero bueno, pues ya saben, si alguien nos está escuchando allá en Tijuana, porque claro que este podcast va a toda la República Mexicana, pues no pierdan la oportunidad y vayan a verla. Vayan a ver Tratado de Invisibilidad. Así que pues muchas gracias, Af, por traer esto con el público y pues evidentemente vamos a estar al pendiente y también en las redes avisamos si sigue de gira el documental y obviamente tú avísame y yo aviso a toda la gente que nos escucha. Claro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Dafne, por traer esto con el público. Uriel, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Bueno, yo les quiero hablar de un manga que descubrí este año. He andado muy metido en un subgénero muy específico de mangas. Yo creo que este podcast ya se hizo bastante otaku para reconocer ciertos términos. Este subgénero proviene de un género que se volvió popular hace pues, algunos años, que se llama Isekai, que básicamente nos habla de un personaje que muere en su mundo natal y reencarna en otro, que suele ser un mundo fantástico, de esos llenos de criaturas mágicas y castillos y bla, bla, bla. Pero literal puede ser en cualquier mundo, ¿no? Puede ser en el mismo mundo, pero en el pasado, puede ser en otro planeta, puede ser en un videojuego. Y justo el subgénero del que me hice muy fan fue en el que la protagonista reencarna en un videojuego de citas, pero reencarna como la villana de ese videojuego de citas. Entonces, pues, es un escenario muy particular, porque pues este personaje, pues, de antemano ya sabe que está jodido, ¿no? O sea, ya sabe que es la villana y que su destino es morirse o lo que sea, ¿no? Entonces tiene su cheat code, ¿no? O sea, tiene la ventaja de que pues usualmente es súper fan del videojuego en donde reencarna, y entonces ya sabe qué tiene que hacer para tratar de evitar su destino final, ¿no? Y este manga en específico, porque hay muchos ya con esta temática, pero en específico del que me hice muy fan, es literal uno que se llama My Next Life as a Villainess, All Roads Lead to Doom, que les encantan esos nombres largos, ¿no? Entonces, literalmente el personaje se llama Katarina, reencarna como la villana, y a diferencia de otros mangas, o sea, usualmente este personaje pues tiene la libertad de decidir, ¿no? Bueno, para que no me pase algo malo, pues tengo que ser buena y que no me odien como la villana que está predestinada a ser, o a lo mejor ser la villana más villana de todos para que nadie la pueda matar, etcétera. Y en este caso, la Catarina Dichosa decide que, o sea, ella ya define, no, no, yo ya me amolé, yo no importa lo que haga, yo me voy a fregar, entonces tengo que prepararme para todos esos escenarios posibles, ¿no? Entonces, si su final es, no sé, que la exilien, entonces ella se va a dedicar se hace fanática a la agricultura para poder, sembrar sus propios alimentos, ¿no?
Y si su destino es que el príncipe la mate, entonces ella va a entrenar en el antiguo arte de arrojar víboras de mentir fabricadas con papel maché, porque es la fobia que tiene el príncipe, ¿no? Las víboras. Entonces empieza a idear sus ideas locas ahí en su cabecita. Hagan de cuenta que es un concilio de edits. O sea, hay un chorro de monillas ahí en su... Y lo divertido es que, pues como buena protagonista romántica, de comedias románticas, pues está mensa como ella sola, ¿no? Es densa como chapopote, ¿no? Entonces, lo que no se da cuenta es que mientras está haciendo todos estos planes, ella como pues es buena persona, ¿no? O sea, ella era buena persona en su otra vida y renace y trata a todos con decencia, pues, a diferencia de su personaje. Y pues no se da cuenta de que literal enamora a todos los intereses románticos de la protagonista oficial del videojuego, ¿no? Incluso enamora a sus amigas y a la protagonista, o sea, literal, todo el mundo anda tras ella y ella está muy mensa para darse cuenta, entonces, pues la historia es pura comedia ahí de que ella no se da cuenta, y todos le lanzan los perros y entre todos los intereses románticos se ponen el pie para sabotearse sus planes. Entonces, pues es muy divertida la historia, es muy desestresante, la verdad. Entonces, sí te saca tus buenas risas. Y luego las amigas, las mujeres son las más lanzadas porque una incluso le dice, ay, vámonos a vivirnos juntas, para escaparnos del estrés. Le dice, ay, sí, mi amiga, qué simpática es. Y literal otra le dice que, ay, sí, yo te amo, Catarina, que sabe que le dice, ay, mi amiga, qué cariñosa es. Si yo fuera hombre, ya hubiera caído redondito. Entonces, ese es el chiste de esta historia, es que pues es pura comedia y simplona, pero muy divertida. Y pues bueno, yo la recomiendo mucho porque es muy divertida. El manga, pues lo pueden leer en su repositorio de mangas ilegal favorito. Y si quieren, también hay anime, ya hay 2 temporadas que se adaptaron, están en Crunchyroll, por si le quieren dar una checada, así literal se llama. Mi vida como villana, todas las rutas ¿cómo se dice? Todas las rutas que me dirigen hacia mi perdición. Entonces, si tienen chance y quieren pasar un rato divertido, pues échenle un ojo. Ah, muy bien. Así, ese es el nombre entonces. Todas las rutas Sí. que llevan hacia mi perdición. Muy bien. All roads lead to doom. All roads lead to Rome. Ah, muy bien, muy bien. No, pues oye, muy interesante. La verdad es que luego los oigo, bueno, sí, los oigo hablar de animes ahí en Crónicas, obvio, en el de los martes, ¿no? En el regular. Y sí me llama la atención, pero luego se ponen bien loco lo que dicen. Pero está padre, porque si no se va a explorar estas cosas en animación, ¿dónde? Aparte del fanfiction, ¿dónde más? ¿Dónde más? Entonces, me parece increíble. Se oye muy bien. Muchísimas gracias por traerlo aquí con el público y pues nada, vayan a ver esta serie y le cuentan a Uriel qué tal les pareció. Pero bueno, muchas gracias Uriel por traer esto con el público. Y bueno, querido público, pues yo rápidamente, en general, ahora no les traigo como algo muy específico, les traigo como más como una impresión, porque este fin de semana, justo por eso el podcast es el martes, tuve la oportunidad de tomar sol, arena y mar, para un evento. Pero bueno, me llevé como una impresión como muy fuerte, porque yo pensé que iba a ir a un pueblito donde, pues no sé, la gente está ahí, México, y así. Y me llevé con el golpe de que era ya un pueblito costero muy, muy, muy gentrificado. Y realmente fue cuando dije, no, pues es que no solo nos están gentrificando la Ciudad de México, ya también nos están gentrificando los pueblitos costeros. Y la verdad es que no es muy común en mí, pero me puse a hablar con la gente, ya sea que atendía ahí en las tiendas o luego ahí en los restaurantes. No sé, me salió como una vena documentalista o algo así, porque alguna vez lo hice, pero ya no. y, y sí fue muy interesante ver como un poco su perspectiva de que efectivamente pues ya no alcanzan a pagar la renta en esos lugares y menos a comprar un terreno por ahí, sino que ya se tienen que ir a las afueras o que ya se venden los negocios y que pues ya nada más te queda trabajar en los negocios que se venden a extranjeros y pues que no está padre, ¿no? Y que pues la gente no sabe exactamente qué puede hacer al respecto ni cómo puede reaccionar a esto. La verdad yo no tengo la respuesta.
Pero bueno, lo único que como que me dije fue como, bueno, ok, no puedo hacer nada al respecto personalmente, menos en este momento, pero pues, ¿qué puedo hacer? Y lo que fui haciendo fue como juntar un poco los lugares que al menos los locales me decían que eran de otros locales, o sea, que no eran dueños, de dueños extranjeros, y sobre todo restaurantes o tiendas y souvenirs y así. Y pues básicamente comer en esos locales, o sea, ya fuera desayuno, comida o cena, ir a comer en locales que 100% sí estaban ayudando a una persona local y no a una persona que no vive ahí. Bueno, que no reside ahí desde que nació, básicamente, porque ya muchos extranjeros residen ahí. No sé qué tan legalmente, yo no voy a cuestionar tampoco eso. Pero realmente creo que es algo que quería como comunicarles, que creo que al menos vale la pena hacerlo, intentarlo, que cada vez que visitemos un lugar en México, ya sea en la costa o en el centro o donde sea, pues tratemos más que nada eso, de apoyar lugares locales. Y sé que es muy difícil, porque pues ¿quién se va a poner como yo de repente a platicar con gente y saber dónde están esos lugares? Sé que es muy difícil y sé que es complicado, pero a la frega es que sí, se siente bien gacho llegar a un lugar y que toda la carta esté en inglés y que todos los precios estén en más de 300, 400 pesos. O sea, la verdad sí me llevé como un shock, así como está más caro que la Ciudad de México, se los juro. Entonces, no sé, o sea, y al final del día los lugares locales serán un poco más baratos también, estoy de acuerdo, no súper mega baratos, pero eran más baratos. Y bueno, al menos te quedas con la idea de que pues sí estás ayudando a gente de ahí, ¿no? Del pueblo y pues que ayuda también en parte al lugar donde estás, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, como que me quedé con esa reflexión, con esa impresión y pues también como para quien no sepa, porque pues yo no viajo mucho, sinceramente, en México, entonces creo que luego no entendemos muy bien lo que está pasando en otros lugares afuera de donde vivimos. Entonces creo que es bueno de vez en cuando también darse cuenta un poco lo que pasa alrededor y ver, pues no sé si en qué podemos hacer, pero al menos como tener una conciencia de lo que está pasando alrededor, ¿no? Así que como tanto como el documental de Dafne, por ejemplo, que también nos da un poco de conciencia sobre estos trabajos que necesitamos muchísimo, pero que no apreciamos. Entonces, pues es un poco eso, un poco dar conciencia de lo que nos rodea y cómo esto está cambiando y qué personas se están aprovechando de estos cambios. Pero bueno, en fin. Afortunadamente casi todos los extranjeros no eran gringos, eran más canadienses, lo cual no, sigue sin estar bien, pero al menos son más amables que los gringos, entonces, porque odio a los gringos. Digo, no es cierto, denme la visa. Pero bueno, en fin. Pero bueno, querido público, pues ya, esa es mi reflexión del día de hoy. Así que bueno, pues ya, sin más, querido público, vámonos a hablar del tema del día de hoy. Así que pues vámonos a hablar de cine. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de cine y el día de hoy vamos a hablar de Wicked, esta película que está basada en una obra de arte, que está basada en una película, que está basada en un libro de hace como 100 años. Pero no se preocupen que aquí les vamos a contar todo. Oye, más bien Dafne les va a contar todo porque ni Uriel ni yo sabemos nada. Pero sí les vamos a decir nuestra experiencia y qué tal nos pareció la película. Esta película está dirigida por John M. Chu y es la primera parte de unas 2 partes. Básicamente la película está dividida en 2 partes. La siguiente parte no es como otras películas chafas que sacan disque primera parte y disque ya lo tenían todo planeado y ya no tienen fecha de estreno. Pero bueno, esta segunda parte sí sale el próximo año, ya está grabada, está en proceso de postproducción. Y bueno, como les digo, más bien no se preocupen, también creo que la primera parte funciona perfectamente como película sola, no deja en un super mega cliffhanger, lo cual también creo que ayuda mucho a la película en sí. Pero bueno, de eso y más hablaremos en este podcast. En la primera parte les daremos justo un poco el contexto de la película y de la producción y un poco de qué nos gustó sin spoilers.
Y en la segunda parte ya vamos a hablar con spoilers de una película basada en una obra de hace quién sabe cuántos años, basada en un libro de hace cuántos más doble de años, basada en, ¿a qué? Una película de quién sabe cuántos triple de años. Entonces, bueno, hablaremos de spoilers hasta la segunda parte. Bueno, Dafne nos va a tener que dar unos spoilers, pero bueno, ahorita arreglamos eso. Así que bueno, querido público, vamos a la primera parte. I guess I get scared. Scared of what? Dreaming a language that I can't understand. It's like there's this whole place inside of you where I can't go. Muy bien, querido público, ya estamos aquí en la primera parte de este podcast para hablar de Wicked, la película que se estrenó hace 2 semanitas, está todavía en cines, es dirigida por John M. Chu, a quien conocemos, por cierto, por grandes películas, no es sarcasmo, la verdad a mí sí me gustaron, a mí sí me gustó mucho Crazy Rich Asians, a mí me agradó mucho. Now You See Me 2 también la dirigió él, y creo que no estaba igual que la 1, pero divertía igual que la 1. Pero creo que por la película por la que más lo apreciamos definitivamente es In the Heights, que también fue un musical y que de hecho hablamos de esa película aquí en el podcast, si no mal recuerdo, ahorita les digo el capítulo. Sí, sí. pero sí se hablamos. Sí, se hablaba, sí, claro que sí, Daphne Sí, estuvo ahí. Daphne dice que sí, sí. También te obligué a que habláramos de India. Muy bien, pues ahí está, efectivamente. Sí, de hecho, miren, In the Heights, ahorita les digo qué episodio. Ay, es que lo escribí mal, obviamente. No, bueno, este buscador está buenísimo. Ok, hablamos de ella en el episodio 76, o sea, ya hace 3 años, porque efectivamente Wicked tardó un rato en producirse. Y la verdad es que creo que valió muchísimo la pena. Pero bueno, antes de hablar de Wicked parte 1, y decirles por qué vale la pena o no vale la pena, no lo sé. Evidentemente primero tenemos que ver de dónde viene esta historia, porque bueno, creo que todo empieza evidentemente con el Mago de Oz, pero miren, la verdad yo no sé nada, tengo una persona aquí experta en ello, así que Daphne, ¿por qué no nos dices dónde empezó todo esto de Wicked? Y qué tendríamos que saber un poco, no para disfrutar la peli, porque digo, querido público, tengo que decirles, yo no sé nada, de absolutamente nada. Del Mago de Oz me acuerdo de 2 cosas y descubrí con Daphne que ni siquiera era suficiente. Así que, y disfruté mucho Wicked. Así que no es necesario, pero ¿para qué tienen este bonito podcast si no es para que les dé la información que necesitan? Así que... Y los spoileé. Tal vez, no lo sé, ahorita que nos diga Daphne. Pero prometo no spoiler, pero... Basta. Pero sí, digo, básicamente, pues sí, Wicked es... bueno, la película está basada en un musical de música de Steven Schwartz y que, bueno, escribe Winnie Holzman y que está basado en la novela de Wicked, Memorias de una bruja mala, que se llamó en español, de Gregory Maguire. Bueno, básicamente la historia cuenta los hechos, como que retoma lo que pasa en El Mago de Oz, en los libros del Mago de Oz también. Este libro se basa en otros libros. Pero sí, son los libros de El Mago de Oz, de L. Frank Baum. Y básicamente agarró los libros de El Mago de Oz y dijo, básicamente es fanfiction de los libros del Mago. ¡Let's go! Fanfiction triunfando una vez más. No lo van a reconocer como tal, no lo van a llamar así, porque es obviamente inspiración, pero es lo que es. Anyway. ¿Será el fanfiction más exitoso en décadas? Pero pues sí, agarró justo este universo y este mundo que escribí, que de los libros del Mago de Oz, y se imagina la historia de las brujas del país de Oz, ¿no? Esta idea que tienen como, de nuevo, en el Mago de Oz tienen como estos personajes como muy definidos, de Glinda la buena, y es la bruja buena, y es la bruja mala del oeste, ¿no? Tienen como unos personajes muy, muy definidos. Entonces, básicamente, Gregory Maguire dijo, ok, va, pero ¿por qué?
ya sabes, empezó como que, pero ¿de dónde viene? Y según quién es la bruja mala del oeste, ¿no? ¿Quién la determinó como tal? ¿Quién le asignó ese rol? ¿Y quién determina que Glinda es la buena? Entonces, bueno, cuestiona un poco esa parte de las brujas del Mago de Oz y se pone, de nuevo, se inventó como esta otra historia, bueno, este pasado de estas brujas y, bueno, llega un momento, no sé, me tuve que detener porque no sé si es spoiler, pero creo que no. Pero bueno, llega un momento en donde lo que pasa en la película del Mago de Oz, de Metro Golden Mayer, la película del Mago de Oz, hay un momento donde esos hechos, lo que pasa en el Mago de Oz y en los libros, incluso con Dorothy, lo que ya conocemos, esa película tiene muchos años, creo que no es spoiler. Película de Y llega un momento donde 1939, querido público. Así que, digo, podemos hablar del Mago de Oz, ¿no? Podemos hablar del Mago de Oz. claro. Pero llega un momento en donde los hechos, lo que ocurre en el Mago de Oz, pues sí se une con Wicked, porque obviamente si vieron el Mago de Oz, pues sabemos en teoría lo que nos cuentan que pasa con la bruja mala del oeste, ¿no? O sea, eso viene de nuevo del Mago de Oz y pues hay un momento en donde se une y llegan a donde tienen que explicar también esa parte de cuando llega Dorothy. Mira, se creo une que con el Mago. podemos decir ese spoiler, porque al final del día lo dicen los primeros 5 minutos de la película. Y de hecho es la imagen que tienen ahorita en YouTube y en Twitch. Así que podemos decir Ajá, caray. que Dorothy, spoilers de una película de 1939, mata a la bruja mala. ¿No? Dorothy la derrite. Entonces, Y bueno, lo sabemos de por nuevo, los en el 5 libro, primeros minutos de la película también del 2024. Así que sabemos. pero justamente en el libro de Wicked es justamente el volver también a visitar esos hechos, como volver a contar esa parte, ¿no? Como conoces esta versión, pero justo es el retelling, es el volver a contarte esa historia. Entonces, pues es estar, no sabemos, vamos a ver qué pasa. Anyway, el punto es el musical. Bueno, estuvo en Broadway, donde pues Idina Menzel, que yo supongo la conocen por, bueno, es Elsa en Frozen. Creo que Frozen fue muy querida y conocida, y pues es la voz de Elsa. Y bueno, también salió en la adaptación de cine de Rent. En fin, tiene como varios, creo que sí pueden ubicar a Idina Menzel. Y Kristen Algo. Chenoweth, que es Glinda. Y bueno, estuvo en los premios Tony. Fue, bueno, una producción, una obra súper, súper importante y con mucho éxito. Le fue bastante bien. Es un musical que se sigue, o sea, todavía a la fecha están dando funciones, todavía está Wicked. Entonces ha sido muy, muy exitoso. Y digo, ya nada más así como para contarles un poco, así como muy rápidamente, prometo muy resumido, el por qué nos emocionaba tanto esta producción y esta película. Y les platico que es porque como fans del musical, como fans de Wicked, porque creo en mi opinión amante de los musicales, creo que Steven Schwartz con la música es un gran musical. A mí me gustan mucho las canciones, sus letras. Es un musical que disfruto mucho. Además, lo que mencionaba él, visitar personajes que creemos que ya conoces, pero darle un poco la vuelta, como cuestionar pues eso, ¿no? El bien, el mal, esta parte un poco de el discurso de discriminación y racismo que trae un poco la historia. A mí me gusta mucho, me parece muy interesante, entonces siempre ha sido un musical que quiero mucho, que me gusta mucho y pues nos emocionó mucho esta adaptación porque habíamos estado esperando esta adaptación desde hace muchos, muchos años. Me parece que así brevemente les platico, me parece que en el 2009 se supo que se habían vendido los derechos del libro, primero para hacer la adaptación, y creo que primero, de hecho, el libro se iba a llevar como, lo querían hacer como una serie de televisión, no o sea, primero lo querían hacer no musical, querían hacerlo como una serie no musical. Me parece que ABC se iba a asociar, creo que con Salma Hayek, para hacer esta producción. Y bueno, ya después
se movió todo el proyecto, se hizo este musical en el que Mark Platt entró también ya como productor, y después se anunció que se iba a hacer la versión cinematográfica, la película, pero muchos años después, me parece que en el 2012, unos años después, en el 2012 me parece, después de Los Miserables, Mark Platt justamente anunció de nuevo que la película ya se iba a hacer, que estaba ya en producción, que ya se iba a realizar y que iba a estrenarse en el 2016. Después de mucho desarrollo, ya parecía que iba a estar en camino, pero en el 2017 se empezó a decir que la película iban a tener canciones nuevas, y después en el 2000, me parece que fue en el 2018, Universal suspendió la película porque se había realizado Cats y había la fecha del estreno, como que ahí había conflicto con la fecha de estreno. Entonces anunciaron que se iba a posponer, que todavía no estaba lista, suspendieron una vez más la película por las fechas, por lo que sucedió con COVID. Luego hubo otras películas que se estrenaron que también siguió posponiendo, hasta que en el 2021, por fin, se anunció que John M. Chu iba a ser el director y que Alice Brooks iba a estar como directora de fotografía, y ya por fin empezamos a ver como más forma en la película, ya empezamos a creer un poco más. Porque después de tanto posponerla, ya como fans de Wicked ya no creíamos que se iba a hacer la película, y bueno, yo hasta que no esté sentada y me estén poniendo la película literal yo sentada en el cine, no les creo nada. Entonces ya con John M. Chu, porque ahorita que lo mencionabas, Edith, sí, ciertamente yo sí creo que a partir de In the Heights, que en mi opinión también fue una gran adaptación musical, creo que lo voltearon a ver como director de un musical, y creo que por eso, o sea, sí fue en gran parte por eso que lo consideraron para dirigir Wicked, y pues ya, de ahí ya empezaron a trabajar en esto, y pues ya nos informaron que iban a ser Ariana Grande y Cynthia Erivo, que fueron elegidas ya para Glinda y Elphaba, y afortunadamente tenemos la película. Después de muchos años de espera y de no saber y de no creer que se iba a hacer esa adaptación, por fin la tenemos, que además normalmente es complicado y es difícil una adaptación de musical o bueno, de teatro a cine, pero creo, y siempre lo he creído, por eso nos emocionaba, creo, una adaptación de Wicked, porque teniendo el Mago de Oz de referencia, que la película al final es como muy icónica en el mundo y en el lenguaje del cine. O sea, tú piensas en el Mago de Oz y hablamos de Technicolor, hablamos es como base, es también como un clásico del cine. Entonces creo que asociamos el Mago de Oz con el cine. O sea, creo que en nuestra cabeza vemos a Dorothy y tenemos como estas referencias visuales, porque sí, es una referencia muy cinematográfica. Entonces creo que si había un musical que estaba perfecto para adaptarse al cine, era el Mago de Oz, porque ya es cinematográfico, o sea, ya tenemos la referencia de Oz en nuestra cabeza, ya conocemos el camino amarillo, ya sabemos de las zapatillas, ya sabes, son como referencias visuales que ya en sí las tenemos muy plasmadas en lenguaje cinematográfico en nuestro inconsciente. Entonces creo que era un musical perfecto para adaptarse a cine, y pues nada, después de muchos años por fin se completó, y creo que, ya hablaremos más adelante de eso, pero creo que fueron muy afortunados y se juntaron muchas cosas para que les funcionara muy bien esta adaptación. Pero eso, un poco resumido. Wow, no. Estuvo muy bien, Dafne. Eso se llama cátedra. Exacto, exactísimo. Sí, la verdad es que creo que a veces no sabemos todo lo que conlleva hacer una película, y sobre todo algo que está basado en, como dices, en algo icónico que está basado en otra cosa icónica que está basado en otra cosa icónica. Oye, sí, o sea, ¿cuál fue el orden siempre? O sea, ¿es basado en una obra que se basó en un libro, que se basó en una película, que se basó en otro libro? Sí, o sea, es basado en una obra de teatro que se basó en un libro que es fanfiction de otro libro, que es ese libro... De los libros originales. De los libros originales del Mago de Oz,
que esos libros originales del Mago de Oz sacaron una película llamada El Mago de Oz, efectivamente. Es correcto, es correcto. Pero también tienen que saber que la película del Mago de Oz de 1939, o sea, es creo que no hay mejor palabra que decir un shit show. O sea, fue una película con muchísimos problemas de producción, muy tóxica en todos los aspectos, literal, figurativamente. De hecho, incluso un día de estos la quiero volver a ver, porque igual la vi hace décadas y no me acuerdo. Pero la quiero volver a ver porque una sí es icónica para la cinematografía, pero también es icónica por todo lo que pasó detrás de cámaras. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿en qué afecta la película del Mago de Oz de 1939 a Wicked? Bueno, pues así como dato curioso, muchos de los derechos de imagen todavía los sigue teniendo. ¿Quién es la productora? ¿Universal? Bueno, básicamente muchas de las cosas que vemos en la película del Mago de Oz están siendo todavía patentadas. Entonces, literalmente el grupo de abogados de Wicked, la película, tuvo que estar explorando así literalmente tomos y tomos de papeles de copyright para no romper algo de esos derechos del Mago de Oz en la película. O sea, qué podían usar, qué no podían usar. Creo que, por ejemplo, para que les dé un ejemplo, el camino amarillo que vemos en Wicked, porque vemos como un prototipo, el camino amarillo no está patentado. Lo que está patentado es la forma del camino amarillo. Entonces, Wicked, la película, no pudo usar la forma que se usa en la película del Mago de Oz, porque si no los demandaban, básicamente, ¿no? Las zapatillas rojas de Dorothy tampoco se pueden usar porque están patentadas. Entonces, Wicked usó otro tipo de zapatillas, pero son más accurate, son más cercanas al libro, porque las del libro no son zapatillas rojas, ¿correcto, no, Dafne? Es correcto, son plateadas. Son plateadas. Entonces, se fueron más hacia el libro y se evitaron esta pleito de derechos, es correcto. Entonces hay como estos detallitos como bien locos que efectivamente yo creo que hay que aplaudirle al grupo de abogados de Wicked. No, 1000%, 100%. Además, digo, como detalle, perdóname, ahorita que mencionabas las zapatillas rojas, algo muy curioso es, sí, ciertamente las zapatillas que usan son plateadas, más en referencia al libro, que en el libro original son plateadas, pero hay un momento en Popular donde Ariana Grande tiene unas zapatillas rojas y las golpea los talones 3 veces. Entonces, ahí está el guiño y es bonita el easter egg, es bonito pues la referencia. Que al parecer el golpe de 3 veces de las zapatillas no estaba patentado. Es correcto. No, pero además es un viaje, todo esto porque justamente en muchos sentidos, por ejemplo, también en la música, Steven Schwartz, hay un motivo que le llama Unlimited, que canta Elphaba, que es el Unlimited, y esa parte justamente son las primeras 7 notas de Over the Rainbow, que es la canción de Dorothy en El Mago de Oz, porque solamente podía usar 7 notas para que no hubiera problemas de derechos y que no lo demandaran. Entonces, literal, solo usa esas 7 notas, las cambia, las mueve y obviamente nos da otra melodía, pero son esas mismas 7 notas, los cuales es una referencia también muy bonita a Over the Rainbow, pero si te fijas es esa misma secuencia, esas mismas primeras 7 notas y es bonita también referencia, pero sí. Wow, para que vean que el fanfiction lleva trabajo, gente, tiene trabajo. Además cuando lo haces legal y lo conviertes en una obra de teatro y luego en una película. Ay, pues sí, y digo, justamente lo que decía soy el de si este es el fanfiction más exitoso de todo el tiempo, de todos los tiempos. No lo sé, algunas personas dirían que La Divina Comedia es el fanfiction más exitoso de todos los tiempos. ¿Podemos debatirlo? Podemos debatirlo, debe haber más por ahí escondido que disfrazan de homenajes e inspiración, pero pues nosotros lo sabemos, eso es fanfiction, amigos. Entonces, pero en fin, o sea... El poder del fanfiction. Exacto, el poder del fanfiction. Pero mira, justamente para que el público sepa también
que aunque no supieran todas estas grandes datos culturales, podían probablemente disfrutar la película. Uriel, ¿por qué no nos cuentas un poco de tu experiencia? ¿Cuáles eran tus expectativas al ver, al ver la película? Y pues, ¿cuál fue tu sensación general al verla? Sin spoilers para pues, el público que todavía no la ha visto. Mira, yo para empezar tengo que hacer un disclaimer aquí de que Héctor no es Crónicas, casi, pero no. O sea, yo soy niño Disney y a mí me gustan los musicales. Entonces, no me prejuzguen, nada más porque vengo de otra casa. No. Eres tu propia persona, yo lo sé. Sí, pues mira, sí, justo, no sé por qué te estaba platicando hace ratito que me quise informar acerca de Wicked porque sabía de su existencia, pero no tenía idea de qué trataba. Y justo creo que con el paso de los años y la vejez, he tratado con mayor apertura este tipo de historias que te replantean algún clásico o alguna historia que ya conocíamos desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, sí, se me hace interesante abordar nuevas narrativas de algo que ya conocíamos, que digo, ahorita ya no me acuerdo de los spoilers que me contaron, pero, o sea, ver cómo te replantean totalmente una historia que tú, pues, conocías de una forma y que te la voltean, ¿no? Básicamente a otro, abordándolo desde otro punto de vista. Y pues sí se me hace muy interesante la premisa, ¿no? Que es lo único que más o menos conocía. Y debo decir que pues ustedes, les fans, me hypearon mucho la obra en sí. O sea, yo nunca había escuchado las canciones. Entonces yo iba con mucha expectativa, ¿no? De decir, pues vamos a ver canciones muy bonitas, ¿no? Entonces, y luego también con la incertidumbre, ¿no? Porque pues decían, dura 2 horas y media y es la mitad de la obra, entonces dices, pues, esta cosa va a ser puro relleno y no me va a gustar, o sí me va a gustar, no lo sé. Y pues ya después de verla, la verdad, gratamente debo decir que me gustó mucho, me gustaron las canciones y la historia me fascinó, sobre todo la historia, porque pues o sea, yo no sé si el final me va a destruir o qué va a pasar con mi vida porque pues es una heroína a toda ley y pues sabiendo lo que pasa, no sé si pase o no pase, pero eso sería la cosa más trágica de la vida. Entonces, mi experiencia con esta película pues fue muy positiva. Me gustó mucho la historia, las canciones. De hecho, tal vez sea polémico, pero mi canción favorita no es la que creí que sería, porque es la que todo el mundo me señalaba. Es, y no, me terminó más gustando otra. Entonces, pues bueno, ya fue más variedad ahí, ¿no? Entonces, pues la verdad, yo te digo, yo no conocía a profundidad la obra y lo que conocía era pues súper básico. Y lo que creo que ya conocía ya se me olvidó, entonces pues mejor aún, así que vamos a estar muy pendientes de los spoilers, tanto en el podcast como en el futuro, y para pues poder disfrutar lo mejor posible de la segunda parte. Por lo pronto, pues yo ya me hice fan, no tanto como para ver la obra en español, ¿verdad? Pero pues sí, me gustó bastante. A lo mejor de leer el libro, no sé. Muy bien. Muy bien. La verdad yo creo que yo estoy un poco como tú. O sea, al final del día, cuando Dafne un año y medio antes me dijo que íbamos a ver, güey, que quisiera o no, que no era mi decisión, y yo así como, ok. Dije, ok, pues entonces no voy a ver nada, porque hashtag no vean trailers, porque si ya voy a ver una película para que vean los trailers. Entonces yo no sabía nada. O sea, yo llegué a Wicked sabiendo que era algo del Mago de Oz, pero como digo, ni siquiera me acordaba muy bien del Mago de Oz. O sea, me acuerdo como lo básico porque pues lo hemos visto referenciado en miles de series y películas y... Y en el Canal 5. Sí, o sea, la verdad es que algo tienen que saber del Mago de Oz porque pues es cultura general básicamente. Creo que hasta hubo un anime. Probablemente, no lo dudo. Pues es que al final del día creo que incluso hay muchas referencias. O sea, hay inspiraciones u homenajes hacia el Mago de Oz que llevan un poco pues la fórmula de la misma forma, ¿no?
Entonces, conocemos la fórmula, conocemos más o menos la historia, pero bueno, no, yo no estaba así al 100. Y ya que estaba ahí en la sala, creo que lo primero que hay que decirle también a nuestro público, bueno, ya aparte de lo que les tenemos que decir, es que es un musical, como hemos dicho, pero quiero remarcarlo, es un musical, o sea, van a cantar mucho. Y yo sé que para muchas personas esto es un inmediato no, pero... Porque no tienen alma. Probablemente. Pero realmente lo disfrutas. O sea, creo que aparte la película, también hay que decirlo, dura 2 horas 40, si no mal recuerdo. Es una película larga. Pero híjole, no se siente. O sea, sinceramente, la historia transcurre de una forma muy divertida, porque también hay que decirlo, es una comedia. O sea, creo que la mayoría del tiempo me la pasé entre pena ajena y risa, pero eso no le baja la parte dramática. O sea, la parte cuando es dramática es dramática. Y Ay, ese sí. baile me hizo llorar. ¿Cuál? Bueno, ahorita vamos a los spoilers. Pero lloramos, yo también lloré, o sea, también saqué una lagrimita porque, híjole, cuando te llega al corazón, te llega al corazón, la verdad. Incluso revisiones que he hecho del soundtrack después de ver la película, todavía me siguen conmoviendo mucho. Entonces, creo que es una película que tiene todas las emociones, los tonos en el lugar correcto. Y creo que se puede disfrutar muchísimo si dejan que los consuma la música, porque también algo que quiero decir que va a sonar un poco extraño y también tal vez un poco contraproducente, es que la música sí se siente, voy a decir vieja, pero comillas, tómenlo con mucha sabiduría, no sé, precaución, no sé, porque, o sea, se siente vieja en el aspecto de que ya no se hacen musicales así. O sea, ya sí oímos, voy a usar a Lin-Manuel Miranda, que está ahorita de moda su ausencia en Moana 2. O sea, ya los musicales que hace Lin-Manuel Miranda, pues tienen otros ritmos, otro tono, otros cadencias, definitivamente. Y Wicked se siente más clásico, por decirlo de alguna otra forma, ¿no? Y eso no es malo, nada más es. Y eso al final del día también tiene su encanto y tiene su cosa interesante. Porque digo, no sé, tú, Dafne, que has visto la obra de teatro, sabrás un poco mejor, pero por ejemplo, a mí las coreografías me parecieron extraordinarias. O sea, todos los bailes, todo lo que se organiza ahí detrás de la cámara para mostrarlo dentro de la cámara, porque la fotografía en ese aspecto es muy buena. Creo que enfoca a quienes tiene que enfocar en el momento preciso. Y de hecho hay muchos detrás de cámaras donde John M. Chu y la fotógrafa de Alice Brooks realmente sí están haciendo todo un estudio de cómo mostrar lo que quieren mostrar y en qué momento tienen que entrar ciertos extras, en qué momento tienen que salir. O sea, creo que ahí hay un muy buen estudio y a mí me parece que los extras, y en sí todo el cast, pero los extras también se sienten con mucha energía y muchas ganas de estar ahí. La verdad es que eso también se agradece muchísimo, pero Dafne, así en comparación, ¿tú cómo lo sentiste en ese aspecto? Mira, algo que yo agradezco mucho bueno, de esta adaptación, pero en general creo que de John M. Chu sabe o sea, creo que tiene y entiende lo que es un musical y creo que eso es básico si quieres hacer un musical, porque comprende que mucho del alma está justamente en lo que pasa alrededor. Y creo que sabe aprovechar ok, vamos a hacer lo que no podemos hacer en teatro. Entonces aprovecha estos grandes, y en In the Heights también lo vemos, o sea, cuando llena las calles de la gente que está bailando y le da muchísimo ritmo, o sea, aprovecha de nuevo todos los espacios y lo que puede hacer en cámara que no se puede hacer en teatro. Y creo que en Wicked también lo hace. O sea, te pone a todos las personas que están en la universidad de en She's University, te ponen mientras está, por ejemplo, ahorita la que me viene en la cabeza es Loathing, bueno, What is this feeling? Que hay un momento al final de la canción donde todos se ponen y llegan estas coreografías y le da al final mucho acento a la música y resalta la música, que de nuevo, como fans de musicales, eso es lo que queremos. No queremos que nos den versiones más suaves y light
de la música que nos gusta. Queremos que respeten pues la orquesta y la coreografía, y queremos teatro, o sea, sí en cine, pues, pero no porque sea cine quiere decir que tengan que suavizar la música. Bueno, esa es mi opinión. Creo que al contrario, creo que Jon M. Chu lo hace muy bien. Creo que puedes aprovechar la música y resaltarla con el lenguaje cinematográfico. Y creo que Jon M. Chu hace muy bien eso con la coreografía, también en Dancing Through Life. Creo que la coreografía y esta rueda que tienen, donde están bailando y lo que mencionabas justo, en donde de repente los extras entran y salen y tienen perfectamente calculado en dónde van a entrar las personas que están bailando y a dónde se tiene que mover la cámara. Básicamente la cámara está bailando en ese mismo mundo. Y está bonito, está padre que, de nuevo, que aproveche el espacio y el lenguaje cinematográfico de esa forma. Y a mí que he visto la obra, o sea, la obra me encanta, pero creo que puedo ver las dos cosas. O sea, creo que nos da una versión diferente en donde aprovecha de nuevo el lenguaje cinematográfico, y eso se agradece porque ves detalles, justo lo que mencionabas, enfoca cosas y ves detalles que en el teatro, pues sí, en el teatro no tenemos esta ventaja de los acercamientos, ¿no? Entonces vemos detalles y vemos cosas que pues se agradecen, y de nuevo se agradece que deje la música y que deje los ritmos y la coreografía, y pues yo lo disfruté mucho. Sí, y aparte creo que ayuda mucho. De hecho, escuché varias quejas en TikTok de que el Lost, lo que se grabó para que lo podamos escuchar en Apple y en Spotify y así. De hecho, eso se grabó. Bueno, esto, ya no supe, ya no lo pude comprobar, pero según yo, todo se grabó como Los Miserables, ¿no? O sea, la música se grabó en set. ¿Alguien sabe? Porque según yo sí. Entiendo que cantaron en vivo, Exacto, ¿no? lo cual es una locura. Es una Sí. locura que Ariana, porque ellas quisieron. Digo, no sé si ahorita o en la siguiente parte hablamos de detalles, pero cantaron en vivo, es correcto. O sea, Ariana y Cynthia, creo que Jonathan Bailey, o sea, sí cantaron en set, cantaron en vivo, lo cual, de nuevo, es una locura lo que hicieron, pero Y que no puede fue salir opción. muy mal o muy bien. Y creo que en este caso salió Exacto, muy bien. pero sí, no, y salió muy bien, porque obviamente lo retocas y obviamente hay edición, pero sí, están cantando en vivo y se siente, y de nuevo eso también pues, se agradece. Y se agradece que haya espacio, o sea que, digo, a diferencia de Los Miserables, donde le dio por estar a 2 centímetros de sus caras para que vieras que estaban cantando en vivo, pues acá se agradece que Jon M. Chu dice, no es necesario, yo quiero ver el espacio y quiero ver la producción y quiero que bailen, nos está costando bastante dinero en los sets y el espacio como para que no se luzcan. Y creo que Jon M. Chu sabe aprovechar sus espacios y dice, si vamos a estar bailando aquí, que bailen aquí y que estén en todo el espacio. Entonces creo que eso también se agradece, que aprovecha muy bien su producción también. Sí, y bueno, justamente a eso a lo que iba es porque, por ejemplo, sobre todo en Popular, la gente está zapateando, están haciendo ruidos con los libros y con las piernas, se habla, y mucha gente se quejó de que, pues efectivamente, como se grabó en set, pues se guardan todos esos sonidos, ¿no? Los sonidos, como digo, de los zapatos, de los libros, etc., etc. De los libros. Pero como el soundtrack que se grabó para Spotify, Apple, etc., etc., se grabó en estudio, todos esos sonidos no están. Entonces, mucha gente se queja porque dicen que le quita esa vitalidad que le da la película, porque justamente grabar en vivo le da mucha más vitalidad que estar en un estudio. O sea, es como ver la obra de teatro y luego nada más ver un ensayo ya con cámaras en un estudio, ¿no? Básicamente. Sí, grabado. Pero sí, no, y además es curioso porque justo todo el stomping, los pasos que dan y lo de los libros y todo esto, le da percusión. O sea, es un elemento que agrega a la música y es muy bonito. O sea, son acentos muy, muy lindos. Que sí está padre la música. Pero ahí lo tenemos, también podemos ver el video y ahí sigue, ahí sigue. También pueden sacar la canción de la película, ¿cómo? Porque, digo, no lo hagan, pero yo lo hice para Hamilton. Yo no escucho el soundtrack de Hamilton, yo agarré la película, la adquirí por otros medios, la partí en las canciones y yo escucho la película, bueno, la obra grabada de Hamilton, yo no escucho el soundtrack de Hamilton.
Pero bueno, eso es... Entonces, Pero bueno, eso lo pueden hacer. No lo escucharon aquí, pero No lo pueden hacer escucharon eso aquí. también. Podrían hacer eso con Wicked también, digo, ya en un futuro no muy lejano donde tengamos más acceso a la película. Pero bueno, en fin. Ay, pues miren, pues ya nada más para hacerlo. Luego nos mandas un tutorial. Claramente les puedo hacer un tutorial, no se preocupen, querido público, ya saben, aquí wink wink. Hacemos tutorial de cómo editar videos, adquirir sonido y editar el sonido. Así que eso es para la vida diaria, no para algo en específico, pero ya saben, aquí se hacen tutoriales. O lo hacemos y luego lo compartimos, no sé, ahí vemos. Ya improvisamos en el momento. Pero bueno. Pues miren, justo ya para empezar a cerrar esta sección, porque digo, hay muchos más detalles, pero creo que esos ya pueden ir saliendo con los spoilers. Por último, yo creo que, pues, Uriel, ¿tú qué le dirías a una persona que no ha visto Wicked? Así como para ver, sí, para animar a esta persona a ver Wicked. Ay, bueno, primero tendré que preguntarle si tiene alma o no, o sea, si le gustan los musicales. Y ya que me dice que si tiene alma y es buena persona, entonces ya le digo, pues mira, esta opción es muy buena porque tiene música muy bonita y la historia es muy padre también. Y posiblemente esa persona tampoco conozca mucho del Mago de Oz, ¿verdad? Más que lo básico. Entonces le voy a decir que no pierde nada en darle una oportunidad, porque la verdad, como historia y como musical, vale mucho la pena y no necesita saber nada más. Entonces, pues, que le dé una oportunidad. Excelente, muy bien, muy bien. Pues Dafne, ¿tú qué le dirías a una persona que no ha visto Wicked parte 1? Pues yo creo, lo primero, sí, básico, si les gustan los musicales, obviamente tienen que ver Wicked, aunque es raro porque obviamente si te gustan los musicales, creo que sabes de Wicked y has visto Wicked y ubicas Wicked, pero sí creo que si quieren empezar a ver como adentrarse a este universo de los musicales, creo que esta película es un buen primer paso y como aprovechando, justo creo que eso está pasando mucho, creo que todo como el hype y la promoción que se le está haciendo a esta película ha ayudado a que gente que a lo mejor no se acerca tanto a los musicales les diera suficiente curiosidad como para decir, bueno, ok, vamos a ver qué es esto de Wicked, qué está pasando, por qué está sonando tanto Wicked. Entonces creo que es un buen primer acercamiento a los musicales, o sea, creo que es lo suficientemente entretenida, creo que la música es bonita, o sea, creo, bueno, en mi opinión a mí me gustan los musicales, pero creo que sí te atrapa la música, o sea, creo que son buenas canciones, entonces creo que es un buen acercamiento a los musicales y de nuevo creo que esta adaptación, además, como mencionaban, por la historia, creo que es interesante, o sea, siempre el ver el otro lado de personajes que conocemos como el villano, el personaje malo, creo que siempre es interesante ver el otro lado. Y bueno, sí, pero ¿de dónde viene todo eso? Es padre la historia. Entonces además grandes voces. O sea, si les gusta la música en general, creo que pueden disfrutar de Wicked porque las voces son increíbles. Creo que Ariana Grande lo hace muy bien. Creo que Cynthia Erivo. Creo que, ok, también, si les gusta Jonathan Bailey, también sale. Entonces, saben, hay como muchos pros, no hay pierde con Wicked, entonces se lo pueden pasar bien. Sí, porque efectivamente todavía no decimos quién protagoniza esta película. Pero bueno, sí, es Ariana Grande y Cynthia Erivo es quienes son las protagonistas de esta cinta y efectivamente también sale Jonathan Bailey robándose, bueno, no robándose la escena, pero es Jonathan Bailey, así que, oh my god. También por ahí anda Michelle Yeoh y Jeff Goldblum, el cual yo no sabía que salía en la película y luego me señalaron que era muy obvio que salía en la película y yo, spoilers. Pero bueno, eso ahorita lo decimos. Y sí, la verdad es que las voces son muy Y que hasta buenas. canta también. Que hasta canta, dicen. Y yo, oh my God. Sí, no, es que TikTok sí ha sido muy, muy útil en esos datos curiosos, pero... Y también, por cierto, yo digo, también una de las razones para verla, ahora sí que lo que yo les digo es que
también digo, yo sé que las burbujas de TikTok son muy específicas y así, pero sí he visto mucha gente que no les agradan los musicales o que les obligaron a ir. Y salen muy conmovidos con Wicked. Y creo que al final del día yo puedo decir que para mí, yo no lo sabía, pero este es mi tipo de película. O sea, para mí es casi un enemies to lovers, pero con tragedia. Es una persona que es buena y que el sistema la aplasta para volverla ante los ojos de los demás mala. Es una oda de anarquía contra el sistema. O sea, para mí era como, oh my God, tiene tantas cosas que me gustan y yo no sabía que existía esto, oh my God. Entonces... Eres una cobarde, Glinda. Ya sé, te odio, Glinda. Entonces, no, o sea, para mí fue toda una revelación. Ahorita lo discutimos. Pero, y creo que por cierto, sí la quiero ver una segunda vez. Al menos, no sé si ahorita ya me dé tiempo de verla en cines, pero al menos ya cuando salga en streaming, porque hay muchos detalles que creo que no vi la segunda vez y que otra vez TikTok me está trayendo que tengo que ver. Entonces sí, como decimos, la música, las actuaciones, la coreografía, la fotografía, miren, hablamos muy bien de los encuadres y así. No soy fan del color que eligieron en la corrección de color, pero la verdad es que creo que no es un pecado de la fotógrafa, es un pecado de la época donde ya nadie sabe colorear ni fotografiar. Entonces, al menos sé que ellas sí saben cuadrar. Pero a la friga, ¿no? ¿Por qué escogen esa colorimetría? Es horrible. Yo esperaba que fuera peor, entonces realmente no me molestó lo que vi en pantalla. Pero sí, Pero váyanse. entonces, ¿qué? No es verde aguacate, es verde, verdolaga. Ándale. Sí, entonces no sé, o sea, como que ahí sí tenemos opiniones de la fotografía y está bien, pero creo que es un pecado de la época, no tanto de la película. Como digo, pudo haber sido peor. Pero sí, y creo que la peli en sus 2 horas 40 de duración se pasa volando. Y créanme que quedan con las ganas de ya ver la segunda parte. Aunque como dice Uriel, parece ser que nos va a romper el corazón. Pero bueno, eso lo dicen los primeros 5 minutos de Wicked, así que no es tanto spoiler. Así que, justamente hablando de spoilers, vámonos ya a la segunda parte de este podcast porque... si seguimos hablando de datos curiosos de Wicked, nos vamos a quedar aquí toda la noche. Entonces mejor ya vamos a hablar de Wicked, lo cual también nos va a llevar toda la noche, pero esperemos que no tanto. Así que... De aquí a las 3. Ándale, vamos a aguantar. Nos seguimos aquí celebrando el cumpleaños de Daphne. Así que, bueno, querido público, pues vámonos a la segunda parte de este podcast para seguir hablando de Wicked.